Sí, Sí, profe. Un pequeño percance técnico aquí, no sé, hoy se está apreciando el internet, cosas curiosas en la vida. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, ¿cómo les fue con el trabajo, con el taller, con el ejercicio? Batería baja. Cargar ahora. Conectador al iPhone de... Pues profe, con el trabajo bien. Ahí me adelantó bastante, creo yo. ¿Sí me escuchan bien o Quizá un poquito escuchan? bajito. Sí, profe, pero tiene que alzar un poquito la voz. Lo hablo despacio ya. Un momento. ¿Y ahora? Mejor Excelente. bastante, mucho mejor. Ok, 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 ok. Fuerte y Pues claro. bien, hoy vamos, ya estoy claro, listo. Vamos a tratar de, cuando se vaya a realizar una opinión o pregunta, encienden su micrófono y preguntan. Si en el transcurso ven que voy muy rápido y más lento, me dicen. Pues hoy traje una presentación. No soy muy bueno haciendo presentaciones, pero hay que mejorar en esa parte. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ok. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de sismo. ¿Todos ven? sí. Sí, señor. Ok. Bueno, ustedes saben, toda edificación aquí en Colombia debe diseñarse para resistir fuerza sísmica, además de las cargas gravitacionales. Antes, antiguamente, hace unos años atrás, unos añitos, solamente se diseñaba para carga vertical. No se tenía en cuenta la fuerza sísmica. Eso era muy sencillo porque solamente carga viva, carga muerta y aplicaba los métodos de análisis estructural y solucionaba el problema. Pero en vista de que se presentaron unos sismos aquí en Colombia, fue necesario incluir. Entonces, nosotros básicamente vamos a trabajar el método más sencillo que nos establece la norma. Como decíamos, Colombia ha tenido unos cambios bastante importantes en cuanto a la ingeniería, porque antes no se tenía en cuenta eso y las estructuras tenían sus pequeñas fallas. Pero en vista de que en 1875 se presentó un fuerte temblor en Cúcuta, que gracias a eso, de ahí se empezó a tener en cuenta la parte sísmica aquí en Colombia, aunque inicialmente el concepto fue para la reconstrucción de esa ciudad. Esos fueron los pasitos de ingeniería sísmica aquí en Colombia. En el temblor del eje cafetero en 1979, ya ahí se presentaron otros problemas un poquito más interesantes, porque ya se cayeron unas cosas, se cayeron los acabados, las fachadas, hubo problemas con los diseños estructurales,
hubo problemas con el golpeteo entre una edificación y la otra. El golpeteo se presenta cuando tengo dos estructuras muy pegadas y ambas se mueven en dirección contraria. Pues llega un momento en que ellas se chocan. Por eso, en la norma actual que tenemos nosotros, se tuvo en cuenta ese fenómeno que no existía en ese momento. Entonces, teóricamente, teóricamente no puedo decir que todos los cambios que han existido en la norma han sido por consecuencias de fallas en los diseños. Entonces, Colombia ha tenido tres normas o tres códigos de diseño sísmico. El primero, les decía, fue la del 84 y está bajo la I-100, que fue adaptada por el decreto 1400 aquí en Colombia, que fue la norma de 84. Esa norma surgió en base a los sismos que ya hablamos anteriormente, el primer sismo que teníamos ahí. Después tenemos la norma del 98, que ya fue expedida bajo la ley. Si ven aquí donde está el problema de nosotros, porque esto es un decreto ley. Antes era como un manual, ahora es un decreto ley, que por eso es que estamos presos, literal. Y surgió la norma sismo resistente del 98. Ya esta, una pregunta, ¿ustedes ven el cursor? Y yo lo veo acá. Sí. Sí, señor. Ok. Era para saber si se movía o no. Bueno, esta fue donde se incluyeron los primeros principios de ingeniería sísmica aquí en Colombia. Los primeros ¿qué? Parámetros de sismo estaban establecidos en esta norma, en la norma del 98. Después surgió la actualización del 2000. Esta es la norma que tenemos actualmente. Entre la del 98 y la del 2010 existieron cambios bastante importantes, como hubo más rigurosidad en cuanto a la configuración de los aceros, en cuanto a las dimensiones mínimas, fue más estricto. Eso causó, por lo menos en los constructores, que salían con unos comentarios que decían, es que al ingeniero le gusta mucho acero en estos momentos. Antes acá no había tantas restricciones, aquí ya fueron más estrictos. Y si ustedes recuerdan, hay unos aceros mínimos y unas separaciones mínimas que se tienen que cumplir. Así el cálculo me dé una separación diferente. ¿Cierto? Recuerden que a veces en clase les decía que mínimo la dimensión de la viga es de columnas de 25 por 25. Acá no existían esos parámetros como tal. Acá ya estaban definidos, aquí ya están definidos, acá no. Por lo menos que la separación de los estribos en los apoyos para una viga tiene que ser de tercios. Eso está en la 2010, en la 98 no existía eso. Era lo que daba el cálculo. Entonces, esto que causó un incremento en los aceros. Por lo tanto, cuando hacían el cálculo de las relaciones de concreto y acero, daban unos índices un poco grandecitos. Entonces la gente decía, pero ¿por qué? Si antes, un ejemplo, si antes trabajaba con 14 kilogramos por metro cuadrado y ahora me está dando 17. Entonces decían que el diseño estaba mal. Pero eso fue digamos que una pequeña discusión y que con el tiempo ya se ha ido solucionando, y con lo que ha pasado actualmente, ya la gente a eso no le presta atención. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. O sea, ¿sí me escuchan todos bien? Claro. Profe, acá sí se escucha claro, pero se escucha un poquito bajito. No sé si podría usted subir tono de voz.
Vamos a ver, hagamos el intento. ¿Y ahí? Porque hablan los demás compañeros y se escucha normal, pero cuando usted habla se escucha un poquito bajito. ¿Será que hablo muy despacio? Subo el volumen. De Y pronto. ahora, O no sé si seré yo que esté presentando problemas. Que confirmen los demás compañeros a ver. No, la verdad es que como No, que el tienes micrófono razón. del profesor como que es un poquito más suavecito, no sé. No, y a veces no se escucha bien. Pues yo no escucho muchas cosas que dice. Profe, por lo menos yo no escuché nada. Bueno, no escuché tanto, pues, lo que usted estaba hablando ahorita. Ahí me forzaba a entenderle, pero es complicado. ok. Sigamos. ¿Me escuchan ahí? Eso, ahora sí. Ok. Listo. Entonces, tenemos claro, históricamente dio 3 normas, la del 84, 98 y 2010. ¿Sí? Actualmente estamos manejando la del 2010. Esperamos que en el 2021, porque yo no creo que ya en el 2020 salga la nueva actualización de la NSR 10. Ya no sería NSR 10, sino NSR 21. ¿Mm? Bien. Como vamos a hablar de sismo, la norma de nosotros regala 3 métodos para calcular la fuerza sísmica. Vamos del más sencillo, un poco más complejo, y el otro es mucho más complejo. Tenemos el método de la fuerza horizontal equivalente, que básicamente tiene sus limitantes, por lo que este método trabaja con un solo grado de libertad. Los grados de libertad, no, corrijo, trabaja con un solo modo de vibración. Los modos de vibración es la forma como la estructura se mueve ante un evento sísmico. Entonces, este método es muy limitado por lo que él solamente trabaja con el primer modo de vibración. El método de análisis sísmico ya contempla todos los modos de vibración posibles y, lógicamente, trabajando en el rango elástico, no forzando a la estructura hasta el rango inelástico, ¿cierto? Ya si queremos hacer un análisis dinámico inelástico, ya eso es mucho más complejo. Ya cuando son estructuras demasiado especiales y tienen un comportamiento que ninguno de estos dos métodos logra abarcar. ¿Estamos claros? O sea, teóricamente nosotros podemos trabajar con el de fuerza horizontal equivalente y con el de análisis dinámico. Pero dinámico, ya es un tema un poquito más complejo, que no está incluida en este curso, solamente método de la fuerza horizontal equivalente. Este método abarca gran parte de los edificios o gran parte de los diseños que nosotros realizamos en el entorno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ingeniero, una pregunta. Esto último que dijo de que los métodos de análisis dinámico son ¿qué? ¿Cuál? Bueno, tenemos dos. Son más completos. Es, vamos a apagar un poco los micrófonos y cuando vayan a preguntarlo encienden. No sé, alguien lo tiene abierto. ¿Quién es? Yo creo que usted puede cerrar los Que si no lo micrófonos escucho, desde no. allá. No, yo no, porque eso es. Ya el que lo tenía abierto ya lo apagó ya. Era el tal HP, no sé quién será. Era Edgardo. Sí, o sea, preguntan, cierran y yo respondo, porque si lo dejan abierto, escucho. No puedo responder. Bueno, bien, para la pregunta. El método de la fuerza horizontal equivalente está limitado, por lo que él solamente se mueve en un solo sentido, ya sea en X o en Y.
no me considera torsión, no me considera otras deflexiones que se generan en el edificio. Los métodos de análisis dinámicos, tanto el elástico como el inelástico, contemplan todas las variaciones posibles de desplazamiento en una estructura. Es decir, ya puedo tener en cuenta la torsión que se generaría por piso, ¿sí? Puede presentarse con una S, ¿sí? El edificio no solo se va a mover en un solo sentido, sino que también puede moverse en el otro a la vez y eso genera una torsión en los elementos. O sea, estos ya contemplan eso. Solo que el inelástico es un poquito más complejo que el dinámico. ¿Sí? El dinámico es más complejo que el de fuerza horizontal equivalente, porque aquí hay que analizar los diferentes modos de vibración en la estructura. Solamente trabajamos con uno. Un ejemplo, una edificación de 25 pisos, si lo trabajo con fuerza horizontal equivalente, me va a salir más rígida que si la trabajo con el método de análisis dinámico. ¿Por qué? Porque como este solamente tiene una manera de moverse, ya sea en X o en Y, yo debo rigidizar la estructura, ya sea aumentando las dimensiones de las columnas, aumentando las dimensiones de las vigas. Porque ese método, lástima que no puedo rayar, vamos a ver si puedo, vamos a salirme aquí un rayito para que más o menos me den algo. Vamos a hacerlo aquí en Paint para no irnos tan lejos, para que me entiendan lo que le quiero decir. Si este es mi edificio, ¿sí lo ven? No, profesor. No se ve nada, profe. Aún estamos en la presentación de PowerPoint. Es la presentación. Okay. Cambio. Dele compartir, profe. Sí, ya. Lo siento, se me olvidó. Pensé que... Ahora no me deja. Bueno, mientras ahí usted está, yo tengo aquí una cosita. Lo que yo me refería a la pregunta era, bueno, estos otros métodos supongo que van a ayudar a los dinámicos, nos van a ayudar a disminuir las secciones de los elementos porque contemplan, pues, en ambos sentidos la fuerza sísmica, supongo. Sí, señor. Así es, exacto. Porque lo que yo tengo entendido del método de la fuerza horizontal equivalente es eso, aplicando una fuerza en los nodos en una dirección, luego en la otra dirección, pero entonces toda la fuerza sísmica va a estar en un sentido, en cada forma en que lo analicemos. Entonces, supongo que allí, o sea, va a sobrecargar más la estructura. Ya les explico. ¿Dónde está aquí Paint? Aquí está. Ok. Ahora sí, ya lo ven. Ahora sí. Sí, Disculpen el dibujito, pero bueno. Ahí vamos. No se maneja esta vaina con el mouse. Supongamos que el edificio, visto en planta, aquí sí está peor el pulso. Algo así. Cuando yo aplico la fuerza horizontal equivalente, le estoy colocando una fuerza aquí, por piso, que hacen que él solamente tenga este desplazamiento. Nada más. Solamente me va a aceptar este desplazamiento en X y en Y. Se va a mover de esa manera. Un solo modo, el primer modo de vibración en toda edificación es este. Pero como yo tengo que hacer este movimiento, él va a ser mucho más rígido. Porque teóricamente, si lo miramos en términos de altura, es como si yo tuviera un solo elemento que tiene 50 metros de alto, ¿cierto? Entonces yo tengo que controlar esos 50 metros como si fuera una sola columna en voladizo, por decirlo así. Tengo que hacerla rígida. Pero yo uso el dinámico, esta es fuerza horizontal equivalente. Cuando uso el dinámico,
Tengo el mismo edificio. Ya él puede hacer esto. O sea, lógicamente va a trabajar mi primer modo de vibración, pero hay otros modos que me hacen esto. Que es un comportamiento más real. Como recuerden que yo tengo columnas y tengo vigas. Esas vigas funcionan como si fuera un elemento rigidizador en ese punto. O sea, me estarían alterando el comportamiento de la estructura haciéndolo más real. También puede presentarse algo así, algo torsional. Si yo tengo la placa, en este método, esta placa nunca va a girar, nunca. Ella siempre se va a mover en este sentido y en este. Pero cuando tengo análisis dinámico, la placa puede hacer esto también. Ella puede girar en su plano y eso es real. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo tengo un comportamiento mucho más real, que era lo que decía Edgardo, y las secciones van a ser un poquito más pequeñas. El dinámico es mucho más eficiente que el de fuerza horizontalmente, porque en este de acá, yo tengo que rigidizar toda una estructura que mide 50 metros. En este tengo que rigidizar por lo menos la mitad, 25 metros, porque ya los otros 25 metros tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? ¿Sí más o menos me entendieron? Sí, profesor. Listo. Por eso es mucho más eficiente. Lo mismo el otro, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar, a aprender con este porque la mayoría de las edificaciones que nosotros diseñamos, por ejemplo, aquí en Cincelejo no pasan de 13 pisos, 15 pisos. ¿Sí? Es más, este método, ahorita que lo vamos a ver, abarca hasta más o menos 20 pisos. Sí, 20 pisos son 600 metros, más o menos. ¿Listo? Bien, vamos aquí a nuevamente la diapositiva. Entonces, ¿listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, siga. Más o menos. Más o menos. Bueno, bien. Entonces, pero antes de entrar al método, vamos a abarcar unas cositas que necesitamos, por lo menos. Primero necesitamos saber, ay señor, los tipos de estructura con las cuales nosotros diseñamos. ¿Sí? Ustedes saben, o bueno, si no lo saben, se los confirmo, el sistema, nuevamente, de resistencia sísmica son columnas y vigas que van entre columnas. Columnas y vigas que van entre columnas. Técnicamente son las vigas secundarias y las viguetas y la loseta no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Quien me aguanta a mí la fuerza del sismo siempre van a ser las vigas y las columnas. Por eso nosotros diseñamos las viguetas por carga vertical. Por eso diseñamos la losa maciza por vertical. Ahora, no quiere decir que ellas no van a trabajar. Sí van a trabajar. Un evento sísmico, la losa como tal, cuando tengo incluidas las viguetas y tengo incluida la loseta, me trabaja como un elemento infinito su plano, es decir, tiene resistencia infinita. Eso por un lado es bueno porque cuando esas vigas principales no aceptan carga horizontal, es decir, siempre van a resistir flexión y constante. Nunca se van a comportar como una columna. Pero si yo no piso es rígido, ¿sí? Ellas pueden moverse independientes. ¿Sí? Entonces, la norma registra cuatro tipos de estructuras que resisten fuerza sísmica. El más simple, como lo pueden ver, es el
sistema de pórticos resistentes a momento. Es un sistema conformado por columnas, vigas. Bueno, esta se fue de más, esa es la viga secundaria, pero, o la riostra como quieran, pero son vigas, columnas, vigas. Aquí tenemos las columnas principales, en estas son estas, porque las viguetas van en este sentido, y las Ingeniero, columnas disculpe. y las vigas, dígame. Los muros estructurales ¿Ah? Dígame. hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Los muros estructurales hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Ya llego allá, relájese un momentico. Voy por el primero y es más simple. Ya llego. Bien, entonces, el más sencillo es este y es el más común, el que tenemos en el medio. ¿Sí? Y el que tenemos en el medio siempre va a ser columna, viga. Lo más sencillo. Casa de 2 pisos, edificios normalitos, ¿sí? 4 pisos, sin ascensor. Porque apenas usted use el foso de ascensor como un muro estructural y lo pegue a la estructura, ya cambió el sistema. Yo solamente puedo decir que el sistema que estoy usando es de pórticos resistentes a momento si no existe ningún muro estructural, ya sea en mampostería o en concreto. Si a usted a la estructura le colocó un murito, así sea de 1 metro de longitud, ya usted cambió el sistema. Y pasamos al segundo. Bueno, el sistema de pórtico resistente a momento puede ser de concreto o metálico. ¿Vamos claro? ¿Estamos en concreto? Concreto. Tenemos dos ¿Concreta o sistemas. qué, profe? O en estructura metálica. ¿Sí? Concreto o metal. Madera también, pero la madera no nos metemos con ese tema. Listo. Y tenemos dos sistemas más. Ya saben que el primero es el sistema de pórticos. El segundo sistema es el sistema combinado. ¿Sí ven? Es un sistema que incluye columnas, vigas y un muro estructural. Este muro con la dimensión de 1 metro ya es un muro sistema combinado. ¿Por qué? Porque la fuerza sísmica en este sistema se va a repartir entre los pórticos de vigas y columnas y el muro. Este muro de aquí me va a absorber fuerza sísmica. Edgardo, esa era la... Sí, o sea, por ejemplo, entre los distintos sistemas me surgió la duda en que cómo se analizaba, por ejemplo, en mampostería y eso también cómo va. Bueno, listo, ya vamos para allá, listo. Entonces, por el simple hecho de usted colocarle un sistema de pórtico, un murito, ya lo cambió. Es un sistema combinado, porque está pórticos con muro. Así tenga 1 metro y así tenga 100 columnas y el muro tiene 1 metro, ese sistema es combinado. Porque en este punto, donde usted coloque el muro, va a haber un cambio de rigidez. ¿Se acuerdan lo que le mostré en la clase pasada? Que los momentos se veían un poquito raros. Bueno, eso causan los muros. Tenemos el sistema dual que básicamente como si fuera lo mismo, ¿cierto? Tengo muros, tengo vigas y tengo columnas. Es parecido al combinado, pero hay una diferencia. Que los muros aquí técnicamente son los que resisten prácticamente el 100% de la fuerza sísmica. Acá no, acá se reparte. En el dual, técnicamente el 80% o el 70% de la fuerza sísmica la van a resistir los muros. Y el 30% de la fuerza sísmica se va a repartir en los pórticos, o el 20%. ¿Ya? Teóricamente yo estaría diciendo que
voy a diseñar por fuerza sísmica los muros y por carga vertical los pórticos. ¿Sí ven la diferencia? Acá no. Acá técnicamente cada quien responde por su parte. Acá técnicamente el 100% o el 80% o el 70% de la fuerza la va a resistir el muro. ¿Estamos claros hasta ahí? Y tenemos un último sistema, que es el sistema de muros de carga. Estos muros de carga, básicamente siempre, ojo, siempre van a estar diseñados con una losa maciza. No se recomienda diseñarlos con sistema de losas aligeradas. No. Losa maciza. ¿Por qué? Porque por lo general estos muros van a tener un espesor de 15 centímetros, 20, cuando mucho 25, bueno, depende del edificio. Si ya tiene más de 25 pisos, ya eso es otra cosa. Pueden tener 40, pero sin embargo, vamos a tener siempre problemas con el anclaje del acero de las vigas o de los nervios. Por eso se recomienda siempre hacerlo con losas macizas. Estos elementos que tienen un colorcito como rosadito, no sé, o magenta, como sea, corresponde a la losa. Y esta losa está diseñada en 2 direcciones. No está diseñada en una dirección. Si ven que hay otros métodos, que es el método de elementos finitos. Si ven cómo está dividida, quiere decir que ese elemento ya ha sido analizado por pedacitos. Cada pedacito de eso me dice a mí el esfuerzo que tiene y el momento que... Entonces, en estos sistemas no hay pórticos, no hay vigas, todo es muro. ¿Estamos claros? Todo es muro. Estos muros pueden ser de concreto reforzado o en mampostería reforzada. ¿Vamos bien hasta aquí? Pregunta aquí hasta el momento. Profe, no hay viga en el sistema, pero sí pueden haber riotres, por ejemplo, sí, dentro de la losa. O sea, si fueran una dirección. No. O sea, es que técnicamente no se va a comportar en una dirección. ¿Por qué razón? Porque la distribución no te lo va a permitir. Porque por lo menos estos son casas de interés, o sea, los conjunticos que andan por ahí. Por lo menos, mire que por aquí, por este punto, hay un muro, por aquí hay otro muro, por aquí hay otro muro. ¿Sí? Ese es como quien dice una habitación. Tiene 3x3, un ejemplo. Y tú, la losa está cargada, apoyada en este muro que va por aquí, en este de por aquí y este por aquí. ¿Sí? Su comportamiento no va a ser en una dirección nunca. ¿Ya? A menos que el tipo haya diseñado la edificación y solo tiene muros en una dirección, en un solo sentido, cosa que no es práctico hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estaré diciendo que en este sentido, por ejemplo, mi estructura es rígida, pero en este sentido es débil. ¿Sí? Entonces, en estos sistemas, la rigidez teóricamente debería ser similar en ambos lados, tanto en el sentido en X como en Y. Es decir, yo debo usar todos los muros posibles para que tengan en las 2 direcciones. ¿Sí? Y deben ser continuos desde el primer piso hasta el último. No puede existir discontinuidad. ¿Sí? ¿Vamos claro hasta ahí? Digamos que sí. ¿Listo? Pregunta. No puede existir qué, profe. No puede existir discontinuidad. Es decir, que yo vengo con un muro aquí, arranqué aquí con el muro, lo seguí y aquí ya lo quité. O de pronto lo hice más pequeño. No, tiene que ser continuo desde el primer piso hasta el último. Porque esos cambios generan esfuerzos que no, que te van a generar, uno, más refuerzo en los elementos
te va a cambiar la rigidez y por lo tanto va a haber más flexión en un sentido que en otro. ¿Vamos claro, está ahí? ¿Preguntas, dudas? Que dejó el audio abierto, que lo cierre. Bien, sigamos. Entonces, ya tenemos claro que existen 4 sistemas estructurales resistentes a la fuerza sísmica. Tenemos muros estructurales o muros de carga, sistema dual, sistema combinado, pórticos resistentes a momentos. Eso lo defino yo al momento de diseñar mi edificación. Cuando esté haciendo la configuración estructural en el plano, ya yo debo tener claro qué sistema voy a usar. ¿Sí? Si un sistema es de 2 pisos o su edificación es de 3 pisos, listo, su sistema va a ser de pórticos. Pero si ya usted tiene un edificio de 7 pisos donde existe un ascensor, que por regla ese foso de ascensor, lo recomendado es que sea en concreto reforzado, usted lo va a usar para controlar derivas, controlar los desplazamientos. Por lo tanto, si lo va a usar, ya ese sistema es combinado, porque vas a usar el muro del foso del ascensor. Listo, ya no es pórtico solo. Así tenga 20 columnas, va a ser combinado. Listo. Y así sucesivamente. Ahora sí, entrando en materia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. De lo último, sí, o sea, yo puedo elegir si contemplo o no el muro del foso del ascensor, por ejemplo. O sea, o si lo tengo que contemplarlo. Bueno, si lo tienes, tienes que usarlo, porque a esos muros se le pega el sistema del ascensor. Entonces, si tú lo manejas en mampostería reforzada, ¿sí? Que no es lo ideal, porque tú estás colocando una varillita y esas cosas, entonces ese sistema no se comporta tan bien, aunque te aporta la misma rigidez, pero para el foso del ascensor no es lo ideal. Lo ideal es que eso sea en concreto. Por regla, si usted tiene foso de ascensor, te va a tocar usarlo. Listo, porque el propietario te va a exigir, bueno, propietario no, el que especifica las condiciones del ascensor te dice qué es lo que necesita. Básicamente el sistema de pórticos resistentes a momento es útil 4 pisos, máximo 5, bueno, 4, hasta donde no me exijan el ascensor. De ahí en adelante, si ya usted tiene ascensor, ya es sistema combinado. ¿Estamos claros con eso? Profe, y porque yo he visto que en pórtico, pero en estructura metálica, son más de 4 pisos y 5 pisos. Okay. Son de más pisos, o sea, más de 4 pisos y de 5 pisos. Ajá. Lo que pasa es que en estructura metálica los muros sí se pueden hacer concreto. Sí se puede combinar muros de foso del ascensor. Y muchas veces no se usa muros de concreto, por lo que la cuestión es un poquito diferente. ¿Sí? Pegarlo es como más complicadito, pero se reemplaza el muro del ascensor o el muro estructural por riostras. Entonces ya en estructura metálica no se habla tanto de muros, sino de sistemas arriostrados, que hace la misma función. Y la otra ventaja es que en el foso del ascensor, como lo que a mí me interesa es colocar rieles, ¿cierto? Para que el ascensor tenga desplazamiento, en esos puntos
ellos colocan un elemento metálico que me sirve para apoyar esas cuestiones, ¿ya? Pero eso ya son más constructivos. Pero se reemplaza el muro por un sistema de riostras en X, riostras en B. ¿Sí? No sé si los han visto. Pero sí existe. Ahora, también se puede modelar un muro en lámina. Yo puedo diseñar una lámina metálica, calculo mi espesor y eso va a servir como un sistema de muros. Es decir, coloco una placa que tenga Por un eso, espesor profe, de una entonces, pulgada. ¿cuál Sí, sistema dígame. sería más utilizado para edificios más de 5 pisos? Más de 5 pisos. No, o sea, es que el sistema, después de 5 pisos, ya es un sistema un sistema combinado. ¿Sí me entendí? O sea, lo que quiero que le quede claro es que si usted coloca un muro estructural o coloca una riostra, bueno, hablando aquí de concreto, no metiéndonos en metálico, si usted coloca un estructural, ya ese sistema no es un sistema de pórticos, es un sistema combinado. ¿Combina quién? Pórticos y muros de concreto. ¿Estamos claros? O sea, todos los edificios que existen aquí en Sincelejo son sistemas combinados. Porque Listo, tiene profe, ascensor, gracias. todos tienen muros. ¿Listo? Ok, ahora sí, entrando en materia de lo que vinimos, fuerza horizontal equivalente. El método que nosotros vamos a aplicar. Y lo encontramos en el capítulo A4 de la norma. ¿Sí? Entonces, para yo poder aplicar este método, él tiene unas recomendaciones. No se puede aplicar así como que ¿sí? Yo lo puedo usar en cualquier parte. No. La primera recomendación que me pide o me dice es que la edificación debe ser una edificación regular o irregular en zonas de amenaza sísmica baja. Entonces, para aclararles un poquito, Colombia o nuestro país está dividido por 3 zonas sísmicas: bajo, intermedio, alto. En el bajo quiere decir que nunca va a temblar. Intermedio, donde tiene menos, y alto, donde se vive temblando y se presentan temblores grandes. Una zona baja, donde no tiembla mucho, supuestamente Cartagena, es bajo. Una zona intermedia, Sincelejo, y una, ¿cuál sería? Donde vive temblando, Bucaramanga. bueno, Bucaramanga. ¿Ya ven? Entonces, ha sido nuestro país en cuanto a sismicidad, en bajo, intermedio, alto. Eso tiene su... Más adelante lo miraremos. ¿Listo? Profe, pero de acuerdo a eso, entonces para Sincelejo, por ejemplo, no se podría diseñar con este método. Ya vamos para allá. Dice aquí, edificaciones regulares e irregulares en la zona de amenaza sísmica baja. O sea, quiere decir que en una zona baja no hay restricción en cuanto a la estructura. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Es decir, yo puedo, tengo un edificio de 50 pisos, yo lo puedo diseñar teóricamente con este método, pero no es lógico, por lo que ya es un piso que va a tener unos comportamientos diferentes. ¿Estamos claros? Eso es lo que quiere decir ese método, que allá puedo aplicarlo en cualquier condición. Si mi estructura es cuadradita, excelente. Si mi estructura es un triángulo, yo puedo aplicarle el método de la fuerza horizontal equivalente. Listo. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos claros hasta ahí? En edificaciones regulares e irregulares pertenecientes al grupo de uso 1, localizadas en zona de amenaza sísmica intermedia. O sea, nosotros estamos en Sincelejo, zona de amenaza sísmica intermedia. Grupo de uso 1, para adelantarnos un
Hipócrito está aquellas edificaciones de uso normal. Llámese normal las viviendas, apartamentos, la casa de nosotros, ¿sí? Que no tienen una condición especial. O sea, cuando hablo de normal, ¿sí? Quiere decir que no cumplen ninguna función al momento de haber un desastre, como los hospitales, como los bomberos, las estaciones de policía, que son como las universidades, que son lugares que se pueden usar para albergue o que van a presentar o van a brindar un servicio ante un evento sísmico. ¿Sí ven la diferencia? O sea, teóricamente lo que está diciendo eso es que si casa se cayó en un evento sísmico, no pasa nada. Pero que se caiga un hospital, la vaina se complicó porque ¿dónde nos van a atender? Y locales comerciales. Eso es lo que quiere decir. ¿Mm? Locales comerciales también entran en el grupo de uso 1, dependiendo lógicamente del local, porque también hay otras consideraciones en el grupo de personas. Si ya tengo por lo menos en ese local van a entrar 2.000 personas, ya eso es otra cosa. Porque ya no es grupo de uso 1, porque hay mucha gente. Uso 2, ya eso lo miraremos después, más adelante. Entonces, Sincelejo, Eso, este método para centros comerciales no incluye. El grupo de uso 1 no, o sea, depende de la cantidad de personas. ¿Sí? Porque también el grupo de uso se define también por la cantidad. Por lo menos en mi vivienda nunca van a existir 2.000 personas. ¿Listo? Pero, bueno, estamos hablando de cantidad de personas por piso. En un piso, no en un edificio es posible que existan 2.000 personas, pero el edificio tiene 50 pisos. Un ejemplo. Pero en cada piso hay. ¿Sí? Aquí la cantidad de personas es por piso. Por lo menos el Guacarí fácilmente puede albergar en un piso como 1.000 personas, 2.000 personas. Ya el Guacarí ya cambió el uso, pero por la cantidad de personas que hay o que pueden existir al momento de eventos sísmicos, al momento de un sismo. ¿Sí me entendieron? ¿Estamos claros con eso? Sí, pues. Listo. Entonces, los edificios de aquí de Sincelejo son grupos de uso 1. ¿Sí ven? O sea que sí pueden diseñar aquí por este método. ¿Mm? ¿Estamos claros? Dice otro. Edificaciones regulares de 20 niveles o menos y 60 metros medidos desde la base. En cualquier zona de amenaza sísmica. Vamos hasta aquí primero. Vamos a esta parte. ¿Sí? 20 pisos o 60 metros. Cuando dice medidos desde la base, quiere decir que si, digamos que desde mi nivel 0, ¿sí? Nivel de calle, un ejemplo. De ahí en adelante, altura. Si tengo un sótano, que está completamente confinado por tierra, porque muchas veces hay sótanos, pero de un lado es abierto y del otro lado es que está la tierra. ¿Sí? Si por lo menos yo necesito convertir un sótano para los parqueaderos y me tocó hacer un hueco, hice una excavación grande sobre la cual coloqué muros de contención, ¿cierto? Mi nivel de piso no es el nivel del sótano, es el nivel de la calle. ¿Sí me entendieron? ¿O les hago un dibujito? Yo creo que no me entendieron. Profe, Creo que está claro. una duda. Por ejemplo, el sótano de la universidad, o sea, que no Vamos cumple con que está completamente confinado. Del listo, bloque vamos aquí al administrativo dibujito. nuevo. ¿Se ve, Pai? Sí. Bueno, listo. Este es mi nivel de calle. Y aquí coloco mi edificación. Si yo no tengo sótano, la altura a la cual hace referencia es de aquí para acá. Listo. 60 metros. No pasa nada. Porque mi edificación se va a empezar a desplazar desde aquí. ¿Listo?
¿Estamos claros? Ahora, si yo tengo un sótano, tengo mi edificación, ¿eh? Y listo, aquí hice el sótano y todo el área del sótano tiene terreno, está confinado. Mi nivel o sea, mi H o mi altura total no es esta, es desde aquí, desde la calle. ¿Por qué? Porque mi edificación no se va a deflectar desde aquí. ¿Por qué? Porque el suelo no me va a dejar, sino desde este punto. ¿Estamos claros? Mi empotramiento, por decirlo así, va a ser desde aquí para tener en cuenta la deflexión, porque el sótano no se va a mover. El terreno a los lados no deja que se mueva. Listo. Eso sí, tengo un terreno plano. Si tengo, por ejemplo, aquí, este terreno, la calle por aquí, y aquí coloqué mi edificación, listo, y convertí esto acá abajo en un sótano, la tierra va a estar solamente de este lado. Este lado está libre. Este lado yo lo puedo construir en mampostería y no pasa nada. Pero este lado, por regla, tiene que ser que un muro de contención, ¿cierto? ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, en este sistema yo no puedo decir que mi nivel de base es desde aquí, porque ¿qué está pasando con esta columna que baja aquí? Se mueve. Técnicamente en este modelo la base es esta, incluyendo el sótano. ¿Estamos claros? Sí, profesor. ¿Claro hasta ahí? Sí, Bueno, listo, clarito. bien. Sí, ¿Puede señor. repetir el último, profe? Que si estamos claros, que eso fue lo último que dije. A ver, ¿qué es lo último? ¿Hasta dónde quedaste? O sea, ¿este lo entendiste? Bien, ¿sí o no? Sí, sí. El segundo también es en el último. Listo, el último. Está borrado de esto. Vamos a borrar aquí. No hay otra manera de borrar aquí esta Con vaina, ¿no? Tiene que seleccionar, ser más. profesor. Usted coge seleccionar, coge el cuadrito y después suprimir. Suprimir. ¿Y ahora qué? Suprimir. Suprimir del computador. Sí. Uy, ya esa no me la sabía. ¿Viste tú? Bien, bien, sigamos. Lo que le decía es, por lo menos, si mi terreno es así, listo. Y yo coloqué el edificio, este es mi edificio, ¿cierto? Porque aquí está el edificio, un ejemplo. Yo tengo que aprovechar todo el lote. Mi lote es este. ¿Ya? Aquí viene la calle, no pasa nada. Entonces, por regla, yo convertí esto en un sótano. Mi primer piso, ¿cierto? Esto puede convertirse en un sótano. Pero el sótano solamente va a estar confinado de este lado, que es del lado donde tengo que el terreno, ¿cierto? Porque de este lado no hay terreno, por lo tanto no hay presión, va a estar libre. Entonces, cuando defina la altura de mi edificación para saber si el método lo puedo aplicar, ya no lo voy a medir desde este nivel, H, no, sino desde este nivel, desde acá. ¿Por qué? Porque esta columna de aquí se va a mover, va a generar este desplazamiento. ¿Sí lo ven? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, ahora sí. Listo. Sigamos entonces. No se ve, ¿verdad? Estamos en esta o en esta.
Vamos por aquí. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, exceptuando las localizadas en lugares que tengo de perfil de suelo D, E o F. Aclarando un poquito. La norma me clasifica 5 tipos de suelo. Que van, bueno, 5. A, B, C, D, E y F. Y van desde el más bueno, de lo mejor, hasta lo peor. Cuando tengo un suelo tipo A, eso es una maravilla, una roca. Que teóricamente los métodos que existen o que les enseñan, que nos enseñan a nosotros en geotecnia, no se pueden determinar, o sea, no pueden determinar un suelo de tipo A por ese método, porque técnicamente ya eso es una roca. Y recuerda que lo que se hace, o lo que he escuchado, es que cuando ya llega a la roca y rebota tantos números, ya hasta ahí llega, no hacen más pruebas, ¿cierto? Entonces, eso ya tiene otros métodos para calcularlo, usan electricidad, usan ondas, usan otras cosas. Por eso, técnicamente, un estudio de suelo que usted le salga por aquí, que por lo menos lo hacen aquí en Sincelejo y salió suelo tipo A, ténganle cuidado porque hay algo raro. Es más, el suelo tipo B tampoco se puede clasificar por ahí. Entonces, técnicamente, aquí en Sincelejo, en la zona, se manejan suelos desde el C hasta el E. F no he visto el primero porque teóricamente F ya eso es agua. Eso es como si usted estuviera construyendo ahí donde, en la ciénaga, en la propia ciénaga. ¿Sí? Eso es agua. El suelo tipo E es un suelo un poquito malo. Por lo menos los suelos de San Marcos, la mayoría son suelo tipo E. Porque son muy húmedos. ¿Listo? Ahora, pero entonces Sincelejo tiene suelos tipo D y suelos tipo E en algunos casos. Quiere decir que yo no podría diseñar un edificio de 20 pisos porque tengo esos tipos de suelos, ¿cierto? Pero dice, ojo, si el periodo de vibración es mayor a 2T sub C, al periodo corto, a lo que me limita el periodo corto, no puedo aplicarle método. Pero si yo tengo un suelo tipo D, que me lo definió el geotecnista, ¿cierto? Y el periodo que yo tengo, es un ejemplo, me dio 1.5 T sub C, yo puedo aplicar el método. Es si el periodo de mi edificación supera ese valor. ¿Estamos claros? Creo que por esto hubo una polémica unos años atrás, porque decían que no se podía. Ojo, sí se puede, siempre y cuando el periodo no supere este valor. El periodo de la edificación que yo estoy diseñando no debe superar este valor. Ahorita más adelante miramos cómo se calcula este suceso. O si no, la próxima clase. ¿Estamos claros, Tai? Alguien que me diga, sí, profesor. Sí, profe. Sí, bro. Listo. Sí. Bien, Clarito, profesor. clarito. El otro dice, edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles, ni más de 18 metros. O sea, ellos establecen como un nivel de placa más o menos normal de 3 metros, medidos a partir de la base. ¿Sí? ¿Cuáles son las edificaciones irregulares? Por ejemplo, Cari. El Guacarí es una edificación irregular, ¿cierto? Pero ya el Guacarí no creo que hayan diseñado con fuerza horizontal equivalente. Pero sin embargo, si yo tengo una edificación que tiene 2 pisos, ¿cierto? Y para mí es irregular, yo la puedo diseñar aplicando este método. ¿Estamos claros? Y esta estructura flexible apoyada sobre una estructura más rígida que cumplan con los requisitos A33, se los dejo de tarea, búsquenlo. Pero, ¿qué quiere decir una estructura rígida? Una estructura flexible apoyada sobre una rígida. Un ejemplo, si yo tengo mi edificación y empecé con muros estructurales, ¿cierto? Diseñé toda la edificación
primer piso con muros, segundo con muros, pero ya el tercero no quiero que sea muro, sino que sea práctico, porque lo que vaya es una cubierta liviana o hice otra cosa, o necesito el espacio libre y con los muros no puedo solventarlo. ¿Sí? Entonces ya cambié el sistema, de uno rígido a uno más flexible, porque comparando los muros con los pórticos son mucho más flexibles que los muros. ¿Estamos claros con eso? Cambié la rigidez. Sin embargo, yo debo verificar que mi edificación quede registrada en esta sección, lo que especifica la sección A3243 de la norma. Si no cabe ahí, no se puede diseñar, no se puede aplicar el método. ¿Estamos claros? Eso es lo primero que debo verificar. ¿Dónde se encuentra mi estructura y si es aplicable el método o no en lo que yo voy a diseñar? ¿Listo? Seguimos. Bien, entonces, pasos para aplicar el método. Lo primero que yo debo saber es dónde voy a diseñar. ¿Sí? La ubicación. Porque con esa ubicación, ¿sí ven? Ya la norma me dice, bueno, listo. Si tú vas a diseñar en Sincelejo, ¿cierto? Sincelejo, ya me define dónde se encuentra mi estructura, si en la zona de amenaza sísmica baja, intermedia o... Entonces, yo me voy a este mapa, que ya está en la norma, y me ubico. Sincelejo. Sincelejo está en una zona sísmica que intermedia, quiere decir que puede temblar. Teniendo eso, también la ubicación me dice los movimientos sísmicos de diseño, que son A sub A y A sub B. Estas son aceleración y este es velocidad. Ahora miramos cada uno de ellos. Es decir, por lo tanto, la me define dos cosas. Uno, en la zona de amenaza que me encuentro, que más adelante lo necesito. Y dos, los movimientos sísmicos para diseñar. ¿Bien? Entonces, también la norma me da una tablita donde ya están establecidos, dependiendo de la ciudad, ¿cierto?, los valores de A sub A y A sub B. ¿Dónde? Profe, regresa a la diapositiva anterior un momentico. ¿Listo? Ajá. Ya, profe. Ah, ok. Listo. Bien, entonces, la norma me regala una tabla que está en la A4, A232, ¿cierto? Donde se registran los diferentes movimientos sísmicos, vaya sub B, dependiendo de la ciudad y la zona de amenaza sísmica donde me encuentro. Entonces, A sub A es un coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva. Y A sub B es un coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva. Todos esos datos yo los necesito para determinar mi pseudoaceleración más adelante. Y con eso voy a determinar la fuerza horizontal que le aplico a la estructura. ¿Sí? Todos esos parámetros yo debo irlos consignando. Debo irlos anotando en una parte para saber dónde estoy ubicado. ¿Listo? Profesor, y en caso Dígame. de que nuestra ciudad no esté en esa lista, cogemos una que está muy cerquita de ella, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo así que no está en esa lista? Todas están ahí. Todas. Arauca, Armenia, Barranquilla, todas. Él se refiere a un municipio, por decir San Marcos, Ah, San Pedro. pero San Marcos está ubicado ¿dónde? En Sucre.
Por lo tanto, voy a tomar los de Sucre. Por lo tanto, voy a tomar los de Cincelejo. ¿Sí? Vale, profe. Ahora, estos valores son muy generales. O sea, eso lo hicieron ellos. Pero lo ideal sería que cada departamento tenga su propia zonificación sísmica. Con eso ya me ahorraría un poco de cosas, porque ya estaría trabajando con valores reales. ¿Sí? En este caso, por lo menos, si yo estoy aquí en Sincelejo y voy a diseñar en Corozal, yo debo usar los parámetros de Sincelejo. ¿Ya? Aunque se podría uno apoyar en el mapa también. Sí, pero en el mapa. Pero el mapa no te dice. El mapa lo que te clasifica es delicado. ¿Ya? Aunque la norma en el título al final tiene unas hojas donde están discriminados por, creo que por ya un poquito más discriminado. Está Sucre, están los Juanitos, ¿ves? Ahí ese poco de cosas, San Marcos y esas cosas. Creo que hay unos que están discriminados, otros no tanto, pero sí están como más detalladitos. Pero en realidad los valores son los mismos. En realidad uno trabaja con los que establece. Solo que coloca Corozal. Por lo menos, si vas a diseñar según, trabajas con los de Montería. Ya. ¿Listo? Ya tengo esos valores, tengo mi ubicación, tengo mi zona de amenaza, tengo los valores correspondientes a los coeficientes de aceleración y los valores de velocidad. Esos valores los voy a necesitar más adelante. Segundo, los efectos locales. Los efectos locales tienen que ver con la clasificación del suelo. ¿Sí ven? La norma me clasifica 6 tipos de suelo: A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿quién me define a mí eso? O sea, ningún estructural puede decir, no, este suelo es tipo D. Eso lo define un especialista en suelo, un geotecnista. Ya sea... Deja que se... O sea, deja que salga... Que hay que comentar. Que salga aquí. Listo, vamos bien hasta ahí. Eso me lo define un geotecnista. Gustavo, Albrecht, el ingeniero Ale. ¿Quién es el otro que hace estudio de suelo? Hernán Ramos, el ingeniero Hernán Ramos. Ellos definen el tipo de suelo con base en el ensayo que hace. ¿Listo? Eso no lo defino yo. A usted, el geotecnista, tiene que entregarle el tipo de suelo, tiene que entregarle la profundidad de desplante, tiene que entregarle la capacidad portante del suelo y debe entregarle las recomendaciones que usted tiene que aplicarle a la cimentación, ya sea que un sobre relleno, un suelo compactado, lo que sea, un suelo cemento adicional, retire material, cambio de material. Eso aparece en el estudio de suelo, al igual que el tipo de perfil de suelo. Sin este valor, sin esto, usted no diseña. Por eso, recomendación para ustedes cuando vayan a salir al campo y les salgan con que no quieren hacer el estudio de suelo, pues usted diga, sin eso no se puede. Porque lo que a veces hacen por ahí que no está bien, es dicen, bueno, yo te pongo que el suelo tipo es el suelo que voy a colocar, no tengo estudio de suelo, el suelo tipo E. Eso no se debe. ¿Estamos claros? Eso no se puede hacer. Usted exija que le entreguen su estudio de suelo. ¿Listo? Siempre exíjanlo. Eso no sale muy caro. Y usted se evita el chicharrón de que las cosas se hacen como son. Y se evita el problema más adelante que de pronto es que esas zapatas salieron muy grandes, que eso no sé qué. Entonces ya usted tiene cómo demostrar el por qué le está dando eso.
¿Estamos claros con eso? No se pongan a andar inventando vainas. Eso lo tiene que entregárselo a usted. Usted exíjalo. Si no se lo entregan, no haga nada. Porque después el problema se lo va a ganar a usted. ¿Listo? Seguimos. Bueno. Con ese tipo de suelo, con el valorcito, con el perfil de suelo que el geotecnista me define y con el coeficiente de aceleración o velocidad, ¿cierto? Que yo calculé o que ya determiné por la zona donde estoy diseñando, voy a obtener los coeficientes de amplificación o los factores de amplificación del espectro. En pocas palabras, ese valor con el tipo de suelo y con los valores de A sub A y A sub B, yo voy a calcular los coeficientes de amplificación. ¿Qué me afecta? La aceleración en una zona de periodos cortos y en una zona de periodos intermedios. Entonces, me da esta gráfica. Si ven, en esta gráfica, en la parte horizontal, tengo los valores de A sub A y en las curvas corresponde al suelo que me establecieron. Un ejemplo, si yo estoy aquí en Sincelejo, que tiene un A sub A de 0,10 y estoy manejando un suelo de tipo C, ¿cierto? Me vengo por el eje, corto hasta donde está la línea y me desplazo a la izquierda. Y más o menos voy a tener un FSA, un coeficiente de amplificación de, más o menos, ¿qué dirían ustedes? 1.2. 1.2, ¿cierto? 1.2. Más o menos, lo mismo hago con la siguiente gráfica. Nuevamente, el A sub B de Sincelejo de 0.15, suelo tipo C, me proyecto y eso más o menos me da ¿cuánto? 1.7. ¿1 qué? 1.7, ¿no? 1.7, 1.7, bueno, sí, 1.7, 1.6, lo que sea. Eso. Listo. Esos dos valores los anoto por allá, los tengo escritos en una hojita. Hasta aquí vamos bien. Ya sabemos que los A sub A los obtengo de la zona donde voy a diseñar. El tipo de suelo me lo define un geotecnista y los F sub A y F sub B los obtengo de estas gráficas que me las regala la norma. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien, profe. Listo. Seguimos. Otro coeficiente que no es sísmico, aclaro, esto no es sísmico, tiene que ver con la importancia. Con la importancia. Algunos dicen que este valor, bueno, aclaro, este valor no estaba antes en la norma anterior, es nuevo, teóricamente. Y algunos dicen, no me crean, que lo que se hizo, lo que se buscó fue rigidizar o darle más importancia a estructuras que teóricamente no pueden fallar, o sea, hacerlas un poco más costosas por la importancia que tienen ante un evento sísmico. ¿Sí me entienden ese punto? Porque, mire, lo que pasa, o sea, por lo menos, el grupo 1, como les decía, que corresponde a estructuras, corrijo, es 1, 4. El último es 1, ya me di cuenta que tengo un error aquí, es 1. ¿Cierto? El grupo 1, que es estructuras de ocupación normal, quiere decir que yo no la estoy mayorando, o sea, yo la estoy diseñando con lo que me dio. ¿Ya? Cuando me voy a una estructura de ocupación especial, ¿sí? Un centro comercial, porque ya tiene mucha gente acumulada ante un evento sísmico, yo la estoy aumentando esa fuerza un 10% más. El aumento de la fuerza sísmica se traduce en mayor a cero, se traduce en mayor costo, se traduce en mayores momentos, mayores fuerza constante.
que en otras palabras es mayor a 0. ¿Estamos claros? Por eso es que se dice que ese factor fue más económico que sísmico. Porque eso no tiene ninguna consideración sísmica, no tiene nada que ver con el suelo, no tiene que ver nada con las ondas, nada de eso. Solamente es para que la estructura sea un poquito más reforzada y aguante ante el evento sísmico. Por lo menos, identificación para atención a las comunidades. ¿Cuáles son estas? Una estación de policía, una estación de bomberos, un hospital que tiene atención normal, o sea, de nivel 1, creo que lo manejan. ¿Ya? El grupo 3, por lo tanto, estoy esperando un 25% más. Si ya tengo edificaciones indispensables como una clínica donde se practican cirugías, donde se hacen otras cosas, donde, ¿qué será? No sé, otra. Ya esa edificación es grupo uso 4, es decir, la estoy aumentando un 50% más la fuerza. La estoy haciendo teóricamente más costosa. Voy a tener secciones más robustas, elementos más grandes, ¿sí? Pero eso es más que todo para que ante un evento no vaya a fallar. ¿Estamos claros? No tiene que ver nada con el sismo, pero se debe clasificar. ¿Estamos claros? Y para todo eso lo necesito para poder determinar este señor que se llama espectro de diseño. Con este señor que aparece aquí es que nosotros vamos a calcular la fuerza sísmica. Entonces, este señor tiene 3. La zona de periodos cortos, zona de periodos intermedios y zona de periodos largos. Y para cada zona tiene su ecuación. Ese SUA se conoce como pseudoaceleración. Es un valor adimensional, no tiene dimensión. Y este espectro se obtuvo de hacer un análisis de n sismos, n espectro de aceleraciones, le aplicaron un poco de ecuaciones, lo suavizaron y obtuvieron este espectro. ¿Listo? Técnicamente espectro para X sismo, no sabemos qué sismo es. ¿Estamos claros? Y tiene un amortiguamiento del 5%. Traducido en otras palabras, está diseñado como para mitigar el 5% del sismo, no es, ¿sí? O sea, como quien dice, el sismo viene y lo que le pega a mi estructura es el 95%, no el 100%. ¿Estamos claros? Algunos dicen que lo máximo que se ha llegado a mitigar utilizando disipadores sísmicos y esas cosas es el 20%, no es ni siquiera el 50%. En pocas palabras, el sismo siempre va a golpear la estructura, así usted le coloque lo que le quiera colocar. Solo que nosotros estamos trabajando con un 95%. ¿Listo? Entonces, para eso yo necesito saber en qué parte o en qué zona se encuentra mi estructura. Y la única manera de saberlo es conociendo el periodo. Bueno, en la abscisa de las X tenemos los periodos, ¿cierto? Los periodos. Por lo tanto, yo debo determinar o calcular el periodo que tiene mi edificación. ¿Cómo lo hacemos? Ya vamos para allá. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas, dudas, inquietudes, o muy rápido. No, hasta ahora bien. Bien, profe. ¿Está bien? ¿Quién tiene clase ahora después? Todavía faltan unos minutos. Bueno, en realidad ya son las 4, pero no sé si tengo. No, hágale si se necesita y si alguno no tiene problema, hágale. Pues ya me falta un poquito. Pues la idea es
por lo menos entre esta y la otra, el miércoles, ya también hacer un ejercicio numérico. No sé si dejamos aquí, arrancamos la próxima clase, terminamos y arrancamos el ejercicio, o terminamos y arrancamos la próxima clase con el ejercicio, como quieran. Termina la profe. Y la otra clase hacemos ejercicio enseguida y ya. Listo. Pues, sigamos aquí. Listo. Entonces, yo necesito conocer el periodo fundamental de la edificación de lo que yo estoy colocando en mi modelo. Y ese periodo se obtiene a partir de las secciones de la rigidez y de la masa que yo coloque en el modelo. Es decir, yo debo conocer o yo debo proponer unas secciones de columna, unas secciones de viga, colocar unas cargas del modelo. Antes de el programa me registra el periodo real de la estructura. O si no, puedo calcularlo numéricamente con esta ecuación que está aquí. Muy chévere. Y esto corresponde a las masas por las deflexiones por piso y las fuerzas por las deflexiones por piso. Que eso es un poquito complicado hacerlo a mano. ¿Listo? Chévere, pero complicado. Pero el programa internamente sí lo hace. Si usted monta un modelo, él hace este cálculo. Internamente lo hace. El periodo real de tu estructura es tanto. Y esta es la manera como se debería hacer. Porque yo estoy incluyendo las masas de los pisos y estoy incluyendo las deflexiones. Y las deflexiones están ligadas con la rigidez de la estructura. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, eso es un poquito complicado hacerlo a mano, pero la norma dice, por un lado nos dice, ojo, usted tiene un periodo, pero ese periodo que usted calculó no puede excederse sub U o T sub A. Es decir, yo tengo mi periodo en la estructura y debo compararlo con este valor. Y este valor de sub está establecido como 1.75 menos 1.2 A sub B, que ya lo calculé, ¿cierto? F sub B, que ya lo determiné, y este valor no puede ser mayor o igual a 1.2. Si me da mayor, dígame. Es que no alcancé a copiar la fórmula completa de periodo. Esta. Un momentico ahí. Listo. Listo. Ya, profe, gracias. Bien. Entonces, listo. Yo tengo el periodo, ¿no? Y debo compararlo con esta ecuación. C sub U por T sub A. Donde C sub U, ya sabemos que es 1.75 menos 1.2 A sub B, que ya lo determiné. F sub B, que también lo determiné, ¿cierto? Y ese valor no puede superar 1.2. Si me da mayor a 1.2, uso 1.2. Listo. Pero entonces, T sub A es el periodo natural o el periodo fundamental de la edificación, o sea, este. Pero como inicialmente no tengo ese valor, la norma me dice, bueno, calcule un aproximado o utilice un aproximado. Y T sub A está establecido como un
factor C sub t multiplicado por h, donde h es la altura total de la edificación. Ya saben, medido desde la base. Si tiene sótano y está completamente confinado, sería después del sótano, no desde el sótano, por un factor alfa. Estos valores C sub t y alfa están en una tablita. ¿Sí? La tabla es A2 raya 1 y está en la norma, donde debo tener en cuenta el sistema estructural que utilicé. Ya sabemos que son pórticos resistentes a momentos, muros combinados, dual, ¿cierto? Entonces, la práctica dice pórtico resistente a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de la fuerza sísmica, tal cosa, tal cosa. Después dice pórticos de momento en acero estructural. ¿Sí ven? Entonces decía, hay tanto pórticos en concreto como pórticos en acero. También hay pórticos con diagonales en acero estructural. Depende. Definió, y como está haciendo las cosas, así escoge su respectivo valor. ¿Estamos claros? Si estoy manejando un sistema de normalito, el C sub T es 0.047 y alfa es 0.9. Listo. Eso no tiene pérdida por ningún. Entonces, ¿para qué? Uy, creo que me salté. Está mal. Cuando ya obtengo el periodo fundamental de la edificación, ¿cierto? Nuevamente me vengo a mi espectro de diseño. Yo debo ubicar el periodo fundamental que yo determiné y mirar dónde me queda. Si está antes de T sub C, del periodo corto, o después de T sub C. Eso me definiría a mí si mi estructura se encuentra en la zona de periodos cortos o en la zona de periodos largos. Por lo tanto, entonces debo determinar quién esté el periodo T sub C y quién esté su L para conocer dónde se encuentra. ¿Listo? Entonces, T sub C, periodo de acción en segundos correspondiente a la zona de aceleración constante para periodos cortos. ¿Listo? Por lo tanto, T sub C va a ser igual a 0.40 A sub B, que ya lo conozco, F sub B, que también lo conozco, y tengo los valores de A sub A y F sub B, que ya los determiné anteriormente. Y también determino el periodo de vibración en segundos para los desplazamientos largos. Yo debo comparar estos dos periodos con el periodo natural o con el periodo fundamental, o sea, T sub A, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a colocarle aquí numeritos exagerados. Si T sub A me dio 0.5, listo, y yo determiné que T sub C, periodo me dio 0.9, ¿cierto? Quiere decir que mi estructura se encuentra ¿dónde? Antes de T sub C. Por lo tanto, voy a estar en la zona de periodos cortos. Quiere decir que con eso utilizaré la ecuación. Profe, disculpe, ¿puede repetir eso último que dijo? Bueno, bien, ok. Yo determiné mi periodo natural, ¿cierto? Mi periodo fundamental, T sub A. Y supongamos que me dio un valor de 0.5. Listo. Me vengo a la gráfica del espectro y ubico los valores de T sub C y de T sub L. T sub C lo hice en mi cálculo y me dio 0.9. ¿Listo? Pero como el periodo de mi estructura me dio 0.5, quiere decir que estoy antes. Es decir, que estoy moviendo en la zona de periodos cortos. Por lo tanto, cuando vaya a determinar la pseudoaceleración, voy a usar la ecuación
de 2.5 A sub A, F sub A por la importancia. Cuando estoy en una zona de periodos cortos, quiere decir que mi estructura es baja, no tan alta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, va bien. Ahora, ¿para qué necesito yo eso? Ustedes dirían, pero ¿para qué está haciendo ese poco de cosas? Yo necesito conocer la pseudoaceleración, o sea, este valor de S sub A, para poder determinar la fuerza sísmica, ¿cierto? O mi cortante basal. ¿Sí? Entonces, el cortante basal es la fuerza total que se genera con el valor de la pseudoaceleración, S sub A, que lo determiné allá anteriormente, multiplicado por la masa. Esta masa corresponde a el edificio, lo que pesa el edificio completico. ¿Estamos claros? Peso de las vigas, peso de la losa, peso de la loseta, peso de las viguetas, adicional, o sea, o la carga muerta adicional que yo esté colocando. Eso me va a dar el Profe, cortante en la base. Dígame. masa, pero solamente carga muerta. Claro. O sea, traducido en otras palabras, peso propio. Más carga adicional. Cuando me refiero a la carga adicional, hablando de los acabados, de mortero de nivelación, de los pisos, de los muros, no se incluye la carga viva. Aunque se dice que yo podría usar un 20% de la carga viva. ¿Ya? Eso es opcional. ¿Estamos claros? Profesor, pero Listo. sería entonces la aceleración por la masa por la gravedad. Ah, sí, claro. Porque eso está en función de la gravedad. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces, yo tengo mi cortante basal. O sea, esa es la fuerza con la que me golpea el sismo en el piso. ¡Pum! En el apoyo. ¿Ya? Entonces, pero esa fuerza se va a distribuir en cada piso de mi estructura. Es ahí donde aparece la fuerza sísmica horizontal, F sub X, que corresponde a la fuerza que se va a aplicar en cada pisito. Y está establecida por este valor, un coeficiente C sub B por B sub S. O sea, sabemos que B sub S es el cortante basal y este coeficiente se calcula de la siguiente manera. Las masas por piso por la altura medida desde la base por un factor K dividido entre la masa por piso. No, esta es la masa total, corrijo, masa total. Masa total, masa por piso. ¿Oye? Masa total, masa por piso. Por el H sobre K, donde K es un valor que va a depender del periodo. Entonces, siguiendo el ejemplo, yo dije que tenía un periodo de mi estructura de ¿cuánto? De 0,5, ¿cierto? Entonces dice, para un periodo menor o igual a 0,5, el K es 1. Si mi periodo está entre 0,5 y 2,5, lo determino, y si es mayor a 2,5, el K es 2. ¿Listo? Eso es sencillo, eso no tiene nada del otro mundo. Con eso voy a obtener la fuerza sísmica en cada piso. ¿Vamos bien hasta ahí? A usted toca tarea. Consultar cómo se determinan las distintas fuerzas por piso. El le pregunto. Consultar cómo se determina las distintas fuerzas sobre los pisos.
¿Listo? Bien. Entonces, ¿para qué sirve esa fuerza sísmica? Es la pregunta. Pues esa sirve para dos cosas. La primera, para controlar los desplazamientos horizontales de los pisos. En otras palabras, para controlar la deriva. La norma me dice, bueno, bien, usted le va a aplicar una fuerza sísmica al piso, pero ese puntico de aquí o ese nodito no se puede desplazar un rango que yo le voy a establecer a usted. Entonces, dependiendo del tipo de estructura que yo esté manejando, así será el que me establece. Entonces dice, por lo menos, si estoy manejando estructuras de concreto reforzados, metálicas, mampostería, madera y esas cosas que cumple con los requisitos estos, el porcentaje de deriva de mía es del 1%. En otras palabras, si yo tengo una altura entre pisos de 3 metros, lo máximo que eso se puede pasar son 3 centímetros. ¿Listo? Si tengo mampostería estructural o sistema de muros de concreto reforzado, el porcentaje es 0.5%, es la mitad, porque esas estructuras son más rígidas y no dan tanto desplazamiento. Este control básicamente no tiene nada que ver, o sea, no se hizo para los pórticos como tal, sino para la mampostería, porque se dieron cuenta que si se desplaza un poquito más, la mampostería va a sufrir, o sea, se fisura más. Entonces ellos lo que hicieron fue como que, bueno, vamos a dejarlo en 1% para que para que el daño no sea tan grande, ¿ya? Pero en realidad el pórtico puede desplazarse un poquito más, solo que sufre mucho la mampostería. ¿Listo? Ese es uno. Y el segundo tiene que ver para eliminar las fuerzas sísmicas con las cuales yo voy a diseñar, ¿cierto? En pocas palabras, mi fuerza de diseño va a ser igual a la fuerza del sismo dividido en un factor R. Bueno, antes de seguir, la deriva se va a calcular con el 100% del sismo. Es decir, con la fuerza que yo determino, F sub X, esa fuerza es plena, ¿sí? Porque yo tengo que evitar que cuando viene el sismo mi estructura se mueva mucho, ¿ya? Pero cuando voy a diseñar, voy a aplicarle el sismo 100%, porque estaría siendo una estructura muy costosa. Entonces lo que dicen, bueno, reducirla con un coeficiente de disipación de energía llamado R, donde vamos a tener en cuenta 4 factores. Uno, que es la irregularidad en planta. 2, que es la irregularidad en altura. 3, que es factor de redundancia. Y un factor R sub 0, que es un factor de disipación de energía que depende del tipo de estructura que esté manejando, ya sea pórticos, muros, si es metálico, si es concreto, y depende de la zona donde yo esté diseñando. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de las diferentes zonas, bajo, alto, intermedio? ¿Cierto? Bueno, entonces, esos 2 factores combinados me dan el valor de R sub 0. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el coeficiente de regularidad en planta lo podemos encontrar, la definición está en la A3, lo mismo que el de altura. Y el coeficiente de disipación de energía, de redundancia, está en el 338. Este factor es problemático. Es el que hace que la mayoría de las estructuras me genere unos costos un poquito más elevados. ¿Por qué? Vamos a ponerle un ejemplo sencillito. Y vamos a irnos aquí otra vez a... Profe, ¿a cuál factor se refiere? Dígame.
¿A cuál factor se refiere? Dijo este factor, pero no vi cuál. Y su R, redundancia. Factor de redundancia es un poquito cruel. Entonces, vámonos aquí. Vamos aquí a explicarles algo, porque este factor es cruel. Yo tengo algo aquí de eso de la... Profe, Dígame. yo me voy a tener que desconectar porque tengo otra clase yo. Pero si alguien Bueno. está grabando esto, que por favor me lo envíe. No, si quieres te damos hasta aquí porque igual ya son las 4:30. Y ya terminamos el lunes, el miércoles, y arrancamos con el ejercicio, ¿viste? Para no sé, igual ya me pasé. ¿Verdad? Me parece bien. Igual, Me parece bien también. Igual estoy grabando por una cosa y esto lo estoy subiendo ahorita. Bueno, listo. Bueno, Igual ya me falta un poquito, listo. Ok. Bien, para explicarle un poco lo de la redundancia. Si yo tengo una edificación, miren esto, donde solamente tengo 2 de columna en un sentido y 2 así, y 5 en el otro, ¿cierto? En cada puntico una columna. ¿Ya? Cuando el sismo viene en este sentido, vamos a explicar phi sub R. Cuando el sismo viene en este sentido, ¿quiénes son los únicos responsables de aguantar la fuerza? Esta columna de aquí y la viga, ¿cierto? En pocas palabras, un solo pórtico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un ejemplo, si este pórtico se articula, ¿qué pasa con esta viga? Teóricamente se cae. Se está desplazando. ¿Cierto? Se va a desplazar más, por lo tanto, si se desplaza más, se va a caer. ¿Ya? La redundancia tiene que ver teóricamente con continuidad, un ejemplo, por decirlo de esa manera. Como este elemento que está aquí, ¿cierto? Esta viga puede fallar, al momento que la columna falle, ella se va a caer. Yo debo castigar más en este sentido. ¿Cierto? Porque quiere decir, o sea, ojo, yo tengo que diseñar unos elementos aquí en este punto que sean más rígidos para que si hay un evento como tal, esto no pase. ¿Listo? Ahora, si miramos este pórtico, este de acá, que tiene más apoyos, un ejemplo, si este elemento de aquí falla, ¿qué pasa con esta viga? Teóricamente, esta viga va a quedar apoyada en esta columna y en esta de acá. Es posible que ante el momento del evento ella no falló, ¿sí me entiendes? Sino que ¡pum!, la aguantó. ¿Ya me entendieron? El elemento no se cae de una porque las 2 columnas que están ayudan. ¿Cierto? Y como eso ya ayuda, este sistema cuando tiene más de 3 columnas es mejor que cuando existen 2. Entonces, por ahí hay una teoría que, bueno, un libro que sacó Rocher que dijo, si yo tengo 2 ejes de columna, ese factor va a ser 0,75. Quiere decir que yo estoy castigando esa estructura, estoy bajando esa fuerza sísmica prácticamente a 1. Estoy disminuyendo la fuerza sísmica para el caso cuando tengo solamente 2 ejes de columna. Teóricamente estoy aplicándole más fuerza sísmica. ¿Sí me entendieron? Entonces, cuando las estructuras tienen 2 ejes de columna, van a salir más reforzadas que cuando tienen más de 4 ejes de columna. ¿Estamos claros, Tai? Profesor, ¿cuáles sean los factores de redundancia para para los diferentes 3, 4 y 5 columnas así en línea? Por lo menos, este es para el caso cuando son 2, 5. Ya cuando tengo un poquito más, unos dicen que puedes usar 0,8. Si ya tengo 3 ejes de columna, y si tienes más de 3 ejes de columna, puedes usar 1. Porque tienen más apoyo.
¿ya? Tienes más elementos que te ayuden a cargar la losa. A medida que tú vas aumentando el número, el factor va a ser 1. A medida que tengas menos, el factor va disminuyendo. ¿Listo? Bueno, profesor. Pero eso, ven ahí leyendo. Seguimos entonces. ¿Dónde es que estamos? Por aquí. Ingeniero, para confirmar, cuando tenemos un pórtico solamente que resiste la fuerza sísmica, utilizamos el factor de redundancia phi r igual a 0,75. Sí, señor. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, los factores de phi sub A y phi sub P, la norma ya me los clasifica. Y me dice, bueno, listo. Bueno, los de phi sub A, phi sub P y R sub 0. Entonces, R sub 0 ya me da una tablita que están entre la tabla A31 y hasta la A35. Corresponden a los diferentes configuraciones, corresponden a los diferentes tipos, diferentes zonas de amenaza sísmica. ¿Cierto? Entonces, ustedes se van a esa tabla, ahorita la miramos. Y también para la irregularidad en planta y en altura me da estas tablitas. No sé si las distingue. Esta sería la figura A31, donde se ven las diferentes configuraciones. Por lo menos si ven esta, tiene un retroceso. Y eso tiene unas dimensiones que dependiendo de las dimensiones, yo defino cuál es el valor de phi sub A, cuál es el valor de phi sub P. ¿Sí ven? Cuando tengo una configuración en planta de esta manera, el valor es 0.9 de 1. No cambia. Entonces, dependiendo de cómo se vea mi planta, uno la compara con lo que está aquí. Si no está en ninguna de estas, así que es una estructura regular. ¿Estamos claros? Lo mismo acá en altura. Y por lo menos, vean, esto era lo que les decía. Si yo vengo con un muro, después lo pongo más pequeño y después lo hago más grande, ¿ya? Hay un cambio de rigidez, por lo tanto, voy a tener un piso rígido, uno flexible y otro rígido. Eso no se puede. Lo mismo cuando vengo con una columna y la desplazo, también. ¿Listo? Entonces yo debo garantizar o buscar todos los factores de phi sub A que me afecten la estructura, de phi sub P que me afectan la estructura, de redundancia que me afectan la estructura, y la fuerza sísmica que yo calculé aquí, F sub X, esta de aquí, por cada pisito, la que puse aquí, voy a hacer lo mismo dividido sobre el factor de R. Y con esa es que voy a diseñar. Esa fuerza es la que le aplico a las diferentes combinaciones que están en la norma. ¿Listo? Entonces, les muestro aquí algo para salir de este. ¿Dónde está? Aquí está. Para que los vean, pero esa no la quiero más que la que les. Aquí está, mira, por lo menos. Si yo estoy manejando un sistema, PACB, sistema estructural de pórtico resistente, ¿sí lo ven? Ya lo definí. Entonces me dice, bien, si estoy manejando un pórtico resistente a movimiento con capacidad de disipación de energía especial, esto es para aclararles un poquito. Entonces, dependiendo de la zona donde se esté manejando, si es bajo, medio, intermedio, así va a ser la configuración que yo debo hacerle a mi estructura, por lo menos. Si estoy manejando baja, la configuración estructural es DMI. Si estoy manejando intermedia, la configuración estructural va a ser DMO. Y si estoy manejando alta, la configuración va a ser DES. ¿Cierto? DMI para abajo, DMO para intermedio y DES para alto. Porque eso tiene que ver con la configuración de los aceros, la cantidad de estribo que debe llevar en los apoyos, las dimensiones mínimas de las columnas o de los elementos. ¿Sí?
para que la fuerza sísmica se disipe de una manera adecuada. Entonces, un ejemplo, yo estamos aquí en Sincelejo, ¿cierto? Estoy diseñando un sistema de pórticos, como es intermedio, es de menos, entonces debo definirlo, si es de concreto o si es de acero, o si es mixto. ¿Listo? Si es de concreto, me dice que R sub 0 tiene un valor de 5. Ya. Y allá no coloco R sub 0 igual 5. Este 5 lo voy a multiplicar por el factor en planta, por el factor en altura y por el factor de redundancia, y con eso voy a determinar la fuerza sísmica de diseño. Y ya. Y esa es la que le voy a aplicar a cada piso. Lo analizo y lo combino con cargas vivas y las cargas muertas del modelo. ¿Vamos claro hasta ahí? Listo, muchachos. Y así más o menos se hace un análisis de cómo se determinan los factores para aplicárselos a una fuerza sísmica. El miércoles hacemos un ejercicio para que más o menos tengan idea. Y listo. Profe, me hace el favor de poner la fórmula donde está la fórmula del R. El R. Ahí está. Bueno, eso era todo lo que tenía programado. Gracias, profe. Einer, una pregunta. Cuénteme. Comparado con Sky, que se cae menos, ¿cierto? Este creo que es más constante, sí. Sí. Sky creo que es más pesado. O sea, no me dieron buena referencia del Sky para eso. Me dijeron que era mejor. Entonces, vamos a ver si mejor la clase mañana la hacemos con este. Sí, ya veo también que upgradeó la cuenta para que no se queden a los 40 minutos apenas. Yo no sé, yo... Profe, Dígame. por Sky es muy complicado, se cae mucho. En civiles 2 se cae mucho Sky. Pienso que mejor es por acá. Es que igual también depende directamente del megaje de la fuente. Bueno, ¿por cuántos megas maneja usted, profesor? Yo no sé. No tengo ni idea. No sé qué me vienen cobrando, ¿sabes? Profe, Dígame. desafortunadamente a mí la luz se fue cuando estaba explicando respecto a pi sub r. Y pues no entendí nada desde ahí. Bueno, listo. Miércoles repasamos. Entonces, y arrancamos. exacto, sí iba a decir, no sé si el miércoles volví a explicarlo. Listo. No, miércoles. Igual cuando estemos haciendo el ejercicio, ahí vamos hablando nuevamente y recordando cositas. ¿Oye? No se preocupe. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, fue un placer haber estado por aquí. Creo que vamos mejorando un poquito y Profe, Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Dígame. profe, a ver si puede mandar las diapositivas al grupo. No, ya la pasé. Ah, bueno. Ya se las envío. Listo, profe. Bueno, profesor, gracias. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. Bueno, Gracias. tengan buena tarde y bendiciones.